No, la arteria poplitea primero se ubica entre las dos cabezas del gastrocnemio, ¿sí? Pero después, ya a la altura de la rodilla, se ubica en profundidad entre el gastrocnemio y la cápsula articular de la rodilla, en la escotadura poplitea. Va más profunda, es decir, el plano que vos me mencionás entre el músculo popliteo y el gastrocnemio es un plano más superficial. ¿Sí? A la altura de la rodilla va en un plano más profundo, porque va entre la rodilla y el músculo popliteo. Es decir, entre la cápsula fibrosa de la rodilla y el músculo popliteo. ¿Sí? Bien. ¿Puedo preguntar algo de pelviano ya que estamos con el tema? Sí. Las ramas del peroneo tercero, que bueno, que lo perfora el tibial craneal, se llaman medial y una se llama lateral y la otra cuniana. No, cuneana es del tibial. Es del tibial, por eso, y medial. Y el peroneo tiene medial y lateral. Exactamente. Eso, gracias. En la guía figura perineuro, endoneuro y epineuro, sí. Son las envolturas de tejido que limitan el nervio. ¿Sí? El epineuro es la más externa, la capa más externa que va rodeando completamente al nervio. ¿Sí? Luego el perineuro divide el nervio en pequeños fascículos y el endoneuro es la vaina de mielina propia de cada axón. Son 3 niveles de envoltura. El epi por afuera, después viene el peri formando como paquetitos y adentro de cada paquetito de perineuro hay un paquetito individual para cada axón que es el endoneuro. Igual el endoneuro siempre está, o sea, tenga o no tenga la vaina de mielina. Bueno. Todos los nervios tienen vaina de mielina. Lo que pasa es que los amielínicos, sí, lo que se llaman amielínicos, no es que no tienen vaina de mielina. Tienen una vaina de mielina muy finita, pero tienen vaina. Siempre hay una capita adentro, siempre hay un endoneuro. Okay. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa con los ventrículos? Los ventrículos, bueno, a ver, cuando en el sistema nervioso central, ¿se acuerdan que deriva de un tubo? Lo habíamos visto ahí en una de las charlas. Esas cavidades van a formar lo que se llama el sistema ventricular, que empieza con los ventrículos laterales en el telencéfalo. De ahí, por el foramen interventricular, pasan al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, por el acueducto mesencefálico al cuarto, y del cuarto se continúan con el canal central de la médula. ¿Sí? Ese es el sistema ventricular, a lo largo de todo el sistema nervioso central. Tienen que conocer más o menos los límites de cada ventrículo. Entonces, si hablamos de los ventrículos laterales, en el telencéfalo, podríamos decir que el techo del ventrículo lateral de cada lado, ¿no?, es la radiación del cuerpo calloso, y el piso, que es lo más importante, que es lo que les van a preguntar seguro, ¿sí?, la conformación del piso del ventrículo lateral, está dado por de rostral a caudal por el núcleo caudado, la fimbria y el hipocampo. ¿Sí? Ese es el piso del ventrículo lateral. Núcleo caudado, fimbria e hipocampo. Se ve perfecto en un corte que tienen en la guía, un corte frontal del telencéfalo. A ver si lo tengo acá. Se los comparto, ahora se los muestro.
Bien, ¿se ve ahí? Sí, sí, se ve. Bueno, este es un corte frontal del telencéfalo. ¿Sí? Lo que hicimos fue sacar el techo, digamos, de los ventrículos laterales. Y lo que podemos ver es el piso del ventrículo lateral. Vemos cómo se forma o cómo está conformado ese piso. Básicamente, podemos ver entonces cómo va a estar formado. Y de rostral a caudal tenemos el núcleo caudado. ¿Sí? La fimbria. Y todo esto que está acá más grandecito, el hipocampo. ¿La fimbria es lo que parece esponjita? No, lo que parece esponjita que está apoyado en la fimbria, esto, oscurito, sí. Es el plexo coroideo. Ah, perfecto. O sea, la fimbria es muy finita. La fimbria es muy finita, es como esta rayita blanca que se ve. A ver, Sí, a ver si. Esta que se ve acá. Uh-huh. De este lado también se ve mejor. ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí. ¿Ah? Si en el dibujo te levantan la fimbria, te levantan el plexo coroideo. Si se saca el plexo coroideo, la fimbria se ve un poquito mejor. Ah, perfecto, perfecto. Pero los límites serían núcleo caudado, fimbria y el hipocampo. Claro, porque el plexo coroideo se considera contenido del ventrículo lateral. Perfecto. ¿Ah? Y esto que separa un ventrículo lateral del otro, esto finito que está acá en el medio, es el septum. Sí, perfecto. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. ¿Qué más? Ah, y nos preguntaba Rocío los límites del cuarto. El cuarto ventrículo está está contenido entre el metencéfalo y el diencéfalo, es decir, en lo que es el tronco encefálico. Déjenme ver una visión dorsal ventral del tronco. O en un corte, lo podemos ver en un corte longitudinal. A ver. Acá. No, este está pintado. Así no, está pintado. Bien. Bueno, si nos fijamos acá, ¿sí? ¿Se ve o no? Sí. Ah, bueno. El cuarto ventrículo es este que está acá. Todo este que está acá. Entonces, por piso, ¿sí? Tiene el puente. Esta parte del piso corresponde al puente. Y el resto del piso es todo esto que está acá, que es la fosa romboide. ¿Está? ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno lo mira así, le parecería que el cerebelo es el techo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero no, fíjense bien. Sí. Ven que acá hay como una... A ver si les agrando bien la imagen. Ahí.
ven que hay como una capita de sustancia blanca que viene por acá y se mete hasta acá y después sigue por acá y se va para acá. Bueno, esas dos se llaman velo con B corta, velo limitante rostral y velo limitante caudal. Y son lo que conforman el verdadero techo del cuarto ventrículo. ¿Sí? El velo limitante rostral, que sería este, velo limitante rostral, y este, que es el velo limitante caudal. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Está? Y acá podemos ver, si quieren, acá sí se ve menos el ventrículo lateral, que en este corte no se puede ver porque no... Sí, podríamos verlo acá, la pared medial, ¿no? Este sería el ventrículo lateral. El ventrículo lateral comunica con todo este, que es el tercero. El tercero comunica por el acueducto con el cuarto. ¿Sí? ¿Está? Bien. Profe, ¿está bien decir Sí. que los límites del tercer ventrículo, el techo es el epitálamo? Porque yo tengo, obviamente, como lo tengo como que tiene forma de anillo, las paredes y el piso, lo que yo pude deducir era que estaban entre tálamo y hipotálamo. Pero no sé Sí, si está bien está la parte bien. Está de bien. tálamo, Y que el techo lo está el formado por el epitálamo epitálamo, y sí. en gran parte por el plexo coroideo del tercer ventrículo. Sí, está perfecto. Ah, no, lo del plexo coroideo. ¿Cómo es entonces el techo, El epitálamo y techo es plexo? el epitálamo y el plexo coroideo. Gracias, profe. Acuérdense que en todos los ventrículos hay plexo coroideo. ¿Sí? Plexo coroideo del ventrículo lateral, plexo coroideo del tercero y plexo coroideo del cuarto. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay? Venga a prender la luz, ya se me hizo de noche. Muy bien. Ya estoy aquí. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta de Profe, yo tengo una duda sobre los uréteros de Esperá que voy. Ah, bueno. Hago termino con central, dale Nerea y después seguimos con Sofía. Sí, obvio. Bueno, no, que preguntaba sobre la médula espinal y decía, ¿a qué se debe que la médula espinal sea más corta que el canal vertebral? O sea, no sé por qué. O sea, sé que es más corta, pero no sé por qué. Puse algo, pero no sé si está bien además. Porque después del nacimiento el canal vertebral se sigue alargando a medida que aumenta el tamaño del animal, pero la médula espinal no crece. Bueno, ok. ¿Está? Sí. Ahora sí, Sofía. Sí, tengo una duda cortita de uréteres.
tienen una parte abdominal y una parte pelviana, ¿no? Pero al estar en el hilio renal, al empezar ahí, tienen una parte retroperitoneal, ¿no? La que conocemos como parte abdominal es la retroperitoneal. Perfecto, parte porque pelviana, en el Sison dice que es subperitoneal, pero no entendía si eso quería decir que era retroperitoneal. retroperitoneal, sí, es retro. Empieza en retroperitoneal, después se hacen peritoneales cuando se meten adentro del pliegue genital y después se hacen intramurales cuando corren por adentro de la pared de la uretra. Perfecto, gracias. De la vejiga, perdón. Claro, gracias. No hay por qué. Profe, ¿y el pliegue genital lo forman el mesoducto deferente de los dos conductos deferentes? No. El pliegue genital es el pliegue genital que podríamos decir los conductos deferentes cuando abandonan el mesoducto, es decir, cuando se separan del cordón espermático, se meten en el pliegue genital. Ah, está bien. Y el pliegue genital los une, ¿no? El pliegue genital es impar, es único y transporta los dos conductos deferentes y los dos uréteres. Buenísimo. Homólogo, si querés, al ligamento ancho del útero. Perfecto. El pliegue genital es homólogo al ligamento ancho del útero. ¿Qué otra duda? Profe, ¿podría explicar un poco el tema de la irrigación en el encéfalo? ¿Llaman por irrigación de encéfalo? ¡Qué maravilla! Sí, no hay problema. Lo adelantamos, está todo planeado para verlo después, pero bueno, no es difícil. La irrigación de encéfalo son 3 arterias. Ustedes lo van a ver. Esperen que lo busco acá. Vamos a buscar un dibujito. Alguien me llama. Hola. Che, me avisan por teléfono que tengo a disposición para mi casa un kit de alarma. Y por si hay un incendio y un asalto. Los 365 días del año. En las 48 horas me contactarán. Claro, los años bisiestos me cagan robando, porque son 366 días. ¿Y ahí qué hago? Ahí, no, un día va a ser medio como la purga. Claro, ahí, el 29 de febrero morís directamente. Claro, ahí se desactivan todas las alarmas y claro, no hay seguro de vida, no hay nada. Claro, ahí se desactiva todo. Qué terrible, qué cosa espantosa, morir. A ver, déjenme buscar, ¿qué tiene que buscarle yo a mis amigos? Porque vas a estar muerto. Claro, sí, no me voy a hacer problema. A ver, déjenme que les busque, voy a buscar un dibujito de cráneo. No, de cráneo no, de encéfalo, para hacerles un cortecito. Necesito una vista ventral. Ahí está. Bien, entonces, el encéfalo va a estar irrigado fundamentalmente por la arteria, como ustedes ya deben haber leído, ¿sí? Por la arteria carótida interna y la arteria vertebral, pero fundamentalmente por la carótida interna. Entonces, lo que vamos a ver es que la arteria carótida interna, ¿sí? Entra el cráneo dependiendo la especie, porque ahí puede cambiar, o por el foramen carotidio o por la escotadura carotidia en el foramen rasgado.
¿Sí? Entonces, cuando entra, por supuesto, entra una carótida de cada lado, ¿no es cierto? No va a haber una sola carótida. Entonces entra una carótida de un lado. Vamos a hacerla más gruesita porque es la carótida. Y una carótida del otro lado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Apenas entra, la carótida se va a dividir. Apenas entra, la carótida se va a dividir en 2 ramas. Bueno, horrible me quedó por intentar arreglarlo. Una arteria que se llama cerebral rostral. ¿Sí? Que va a ir hacia rostral por medial del lóbulo piriforme, la arteria cerebral rostral, y el ramo comunicante caudal. Fíjense que el ramo comunicante caudal de un lado se une con el ramo comunicante caudal del otro. Y la cerebral rostral de un lado se une por un ramo comunicante cortito, que se llama ramo comunicante rostral, con la cerebral del otro lado. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? A ver, esperen a ver si tengo un dibujo terminado, yo se los voy mostrando al lado. A medida que dibujamos este, vamos dibujando el otro. Ese es el que ustedes tienen en la guía. ¿Sí? Sí. Es parecido. Fíjense, si quieren le ponemos nombres a este en vez de seguir dibujando el otro. Este lo tienen en la guía de nervioso. Ni lo vieron. Ni lo vieron. Bueno, entonces, vamos a ponerle nombre a este que es más sencillito que dibujarlo todo de vuelta. Entonces, dijimos la carótida interna. La carótida interna, voy a usar el mouse y voy a dibujar con las rayitas más. Tenemos una carótida interna entonces, que va a entrar al cráneo por la escotadura carotidia. ¿Sí? Dijimos que una vez que entraba se dividía en la cerebral rostral y el ramo comunicante caudal. ¿Sí? La cerebral rostral de un lado se iba a juntar con la cerebral rostral del otro por esta arteria chiquitita que está acá, que es el ramo comunicante rostral. Y ahí tenemos, ven que se forma como un anillo arterioso que rodea la base del encéfalo. ¿Sí? Esta es comunicante rostral. Qué chiquitita la letrita. Sí, te iba a decir eso, no se ve nada. No, ahora la agrandaremos. Ahí está. Comunicante rostral. ¿Sí? Cerebral rostral.
¿De acuerdo? Y comunicante caudal. Profe, una pregunta. Yo tengo como que la arteria carótida interna se une al ramo comunicante caudal y forma las arterias cerebrales rostrales. No. ¿Quién le dijo eso? No No. sé. No, Lo la leí arteria carótida interna al se dedito, divide, la arteria carótida interna da, porque si no, a ver, si vos lo pensás así, la comunicante caudal, ¿de dónde viene? ¿No venían de la arteria basilar? No, en realidad la basilar se desemboca en la comunicante caudal. Ah, ¿Está? sí, ¿De acuerdo? sí. Sí, se puede interpretar como vos decís, pero la nómina dice que la carótida interna, cuando ingresa al encéfalo, se divide en comunicante caudal y cerebral rostral. Pero es lo mismo. Fíjate que dijimos lo mismo los dos, no entra en Vale. esos detalles de dialéctica, digamos. Esta es la Dale. carótida interna. ¿Viste? Bueno. Bien, entonces, ahí quedaría conformado este círculo arterioso de la base, va a recibir como refuerzo a la arteria basilar, que es esta que está aquí, y a su vez la arteria basilar se va a formar por la anastomosis de la arteria vertebral, la arteria occipital y la arteria espinal ventral. ¿Sí? No importa, lo importante es saber que llega la basilar, ¿tá?, a unirse al ramo comunicante caudal. Bien, esa es la conformación básica del círculo arterioso de la base. Comunicante caudal, cerebral rostral, comunicante rostral, recibiendo sangre, ese círculo arterioso, ¿sí?, de la carótida interna y de la basilar. Y de ese círculo arterioso van a salir arterias para irrigar el encéfalo. No nos vamos a matar con todas, pero las más importantes que tendríamos que poder identificar son la arteria del cuerpo calloso, la arteria etmoidal interna, oftálmica interna, cerebral media. Hay unos de Roquefort y unos de jamón y queso. ¿Querés de Roquefort? Bueno, y cerebral caudal. Cerebral caudal es esta que está acá escondidita. ¿Sí? Entonces, arteria del cuerpo calloso, etmoidal interna, Esas serían ramas de la cerebral rostral. son ramas de la cerebral rostral, sí. O sea, habría que saber eso como de irrigación. Claro, ¿no? esto que estoy anotando acá. De que son rama y ya. Claro. Y cerebral media. La cerebral media es la más importante de todas las ramas. ¿Sí? Irriga toda la parte lateral del encéfalo. Toda la parte lateral del encéfalo. Y coincide aproximadamente en su recorrido con la fisura de Silvio. ¿De acuerdo? Y esta es la cerebral caudal. Que es la que va a irrigar sobre todo al hipocampo. ¿Sí? Y después tenemos las arterias cerebelosas. Cerebrosa rostral, cerebrosa caudal.
y algunos ramos, pero ya está. Yo creo que con esto ya está. Podríamos ponerle nombre si quieren a esta. La arteria del cuerpo calloso es rama de la comunicante rostral. ¿Sí? Ok. ¿Y la cerebral media acompaña a la fisura de Silvio? Va por la fisura de Silvia. Sube todo por la cara lateral del encéfalo, pegadita a la fisura de Silvia. Perfecto. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Profe, ¿y la arteria vertebral, Sí. esa no la tenemos que saber o...? Y tienen que saber que está acá, vertebral y occipital. Y cuando habla de la red admirable que se hace, supongo No, que es a partir de ahora. la carótida interna. Ahora, si ustedes miran el teórico de generalidades de irrigación, van a ver que este círculo arterioso, que es clásico en equino y en canino, en el bovino está representado por una serie de arterias todas finitas que se distribuyen toda en esta zona, ¿tá? Y en vez de formar un círculo así de una única arteria grande, forman como una red de todas arterias finitas que se llama red admirable, ¿sí? Y acuérdense que en el bovino no hay carótida interna, con lo cual toda la sangre de la red admirable llega por la arteria basilar. Y el encéfalo se va a irrigar en el bovino a partir de esa red admirable. La red admirable era lo que habían explicado que se hacía como una red capilar, pero de arterial, nada más. O sea, de arteria a arteria, no pasaba al capilar de arteria a vena. Después de ahí pasaban a los capilares. De la red admirable pasaban a los capilares. Pero No era un sistema porta, ¿eh? Era un sistema... Pero no había venas, había solo No. arteriales. Uh-huh. Perfecto. Exactamente. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Y, profe, el DICE habla de elevación de la médula espinal. ¿Eso es ¿Cómo? necesario saberlo o no? ¿Qué cosa? Que el DICE después habla de irrigación de la médula espinal. Por ejemplo, nombra la espina ventral. La espinal dorsal, sí, hay una sola arteria que va recibiendo ramitos de cada arteria intercostal y de cada arteria lumbar que penetran por el foramen intervertebral. Sí, eso. Sí, hay que O sea, eso solo es. Sí, que más no le va a agregar. Ok. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? No le pusimos nombre a estas dos. Esta se llama arteria intercarotidia. A veces no está, ¿eh? Comunica las dos carótidas. Esta que está acá. Y esta que está acá es la carótido basilar. Que puede estar de un solo lado o de los dos. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Este lo podemos guardar. Tengo una pregunta del cráneo. Sí. Que en la guía del sistema nervioso central habla de las fosas del cráneo que son rostral, media y caudal. Y esas me las perdí, no sé, cuando leí cráneo no las vi. No sé dónde están.
O a Y menos ese que el encéfalo. habíamos visto, espere que voy a guardar el dibujito. Cuando vimos el corte de cráneo, que vimos el dibujo que estuvimos marcando, vimos que ni siquiera sé si tengo yo un corte de cráneo. Pues tal vez guardamos el que usamos acá. A ver, espere. A ver si está acá. No nos quedó. No. Bueno, cuando veas un esquema de cráneo, ¿sí? Vas a ver que lo podés dividir en tres depresiones. Tenés que ver un corte longitudinal del encéfalo, del cráneo. ¿Da? Un corte longitudinal del cráneo, vas a ver algo así. Este es el hueso frontal. Acaba de tener el hueso parietal. Y el occipital. ¿Sí? Acá se forma la protuberancia occipital interna. Acá está la lámina cribiforme del etmoides. Acá está el baxio occipital. Más o menos hasta acá. Y esto es efenoides. Muy bien. Entonces tenés toda esta que está acá, es la fosa cerebral caudal, generalmente ocupada por el cerebelo, caudal al tentorio óseo del cerebelo, que es esta protuberancia ósea que está acá. Toda esta, la más grande, es la fosa cerebral media, que está ocupada por el telencéfalo, y la más chiquita es la fosa cerebral rostral, ocupada por el bulbo olfatorio. ¿Está? Entonces, esta es la fosa cerebral rostral, fosa cerebral media y fosa cerebral caudal. ¿Está? Ok, gracias. ¿Qué otra pregunta? Dijimos que íbamos a hablar un poquito de casco, ¿sí? Bien. Bien, entonces el casco es una modificación de la uña, ¿sí? Que va a estar revistiendo el extremo distal del pie. Para poder entender más o menos bien el casco, tendríamos que entender primero más o menos bien la piel. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque el casco deriva de una estructura modificada de la piel, es piel modificada. Entonces, vamos a ver primero un poquito cómo está formada la piel, lo que podríamos decir la piel común, ¿sí? Y después ver cómo se modifica. La piel tiene varias capas que la forman. Por un lado, la capa externa, denominada epidermis. Epi quiere decir por arriba, epidermis. Y esa epidermis tiene, por un lado, una capa de células vivas,
que es lo que se llama el estrato basal. ¿Quién quiere entrar a esta ola? A esta ola no se entra, a ver. Ahí está. El estrato basal, que son células vivas. Y, bueno, tiene varias capas, el estrato basal, células granulares, estrelladas, bla, bla, pero no importa. Lo importante es que por fuera de ese estrato, esa capa basal, siempre hablando de la epidermis, se forma la capa de células queratinizadas, muertas. ¿Sí? Que es lo que se llama el estrato córneo. Entonces, ¿Eso sería la uña? ¿cómo? ¿Eso sería la uña? No, esto es la piel común. La piel, vos tenés piel por afuera, tu piel externa tiene esta capa de queratina por afuera, muerta, ¿sí? ¿De acuerdo? Si no, te estarías muriendo todo el tiempo. Muy bien. Esta es la epidermis. Fíjense que no hay vasos sanguíneos en la epidermis. ¿Tá? Luego viene la dermis, que está formada por fibras de tejido conectivo. Y está con vasos sanguíneos. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Esta sería la estructura general de la piel. Este estrato córneo entienden que no está vivo, está muerto, es un estrato de queratina. Esto es una proteína que se llama queratina. ¿Sí? Bien. Esa queratina, vamos a ver que puede crecer de dos maneras. Esa queratina la produce el estrato basal. Si el estrato basal está secretado, ¿cómo funciona la queratina para defendernos? Y bueno, como son proteínas inertes, proteínas muertas, los agentes bacterianos que quieren penetrar se agarran a la queratina y tratan de ir profundizándose. Pero como la queratina crece de adentro hacia afuera y lo de afuera se va descamando, se va soltando, se va saliendo, entonces la producción de queratina siempre es más rápida que lo que las bacterias pueden penetrarla. Entonces, en ese permanente recambiarse, genera como una barrera de protección. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Tienen que borrar todos estos puntitos horribles. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no sabemos. Bien. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa en el casco? Ahora, bueno, esperen. Esta queratina, ¿sí? En general, en la piel común la vemos como queratina amorfa. Pero, si el estrato basal que la produce, yo lo organizo de manera tal que forme una papila, la queratina que produce este estrato basal con forma de papila es lo que se llama una queratina tubular. Por ejemplo, en el caso del pelo. ¿Sí? ¿Está? Sí. Muy bien, me alegro. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa a nivel del casco. Nosotros tenemos las estructuras que normalmente conforman el dedo del equino, que ya las estudiamos, todas las que vimos, la falange distal, la falange media, la articulación interfalángica, todo eso está ahí en el dedito. Pero todo eso va a estar revestido de tejido conectivo.
Es decir, que yo lo que veo, ¿sí? Voy a ver, supongamos que veo acá la falange media. Veo la falange distal. ¿Sí? Con los cartílagos unguiales. ¿Está? ¿De acuerdo? Pero en el animal vivo todo esto está revestido de tejido conectivo, lo que está por debajo de la piel. ¿Sí? Ese tejido conectivo que está por debajo de la piel es la dermis. Entonces yo voy a ver, y hasta ahí vamos bien, no quiero que se pierdan, ¿sí? Entonces, todo este extremo distal del dedo va a estar revestido de dermis. Lo estábamos dibujando en bio. Esperen, voy a cambiar de color el cartílago. Y ahora voy a dibujar toda la dermis. Todo esto va a estar revestido de dermis. ¿Está? Sí. Bien. Claro, a esta altura del dedo, la dermis va a tener por fuera de la dermis, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener piel normal por afuera, a esta altura. Apoyándose en la dermis, la piel normal. Acá también. ¿El cartílago ese que se ve, cuál es? ¿El cartílago alar? El cartílago, no se llaman más alares, cartílagos unguiales, ¿sí? Ah. ¿Está? Antiguamente alares, ¿está? Ah, era el alar, perfecto. Muy bien. Bien, ahora, a nivel de la parte distal del dedo, la epidermis se modifica. ¿Está? Y acuérdense que yo dije, esto que estoy dibujando en rosadito es... Esperen, a ver. Voy a empezar de vuelta, quiero hacer... Ahí. Esto que era la dermis, ¿sí? Esto, dermis. ¿Está? Sí. Muy bien. Por arriba de la dermis, ¿qué tiene que venir? La epidermis. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. La epidermis tiene un estrato basal. Sí, esperen que voy a hacer otra cosa. Ese último no tenía que borrarlo, no tenía que borrarlo. Voy a tratar de respetar estos colores. Ya que dibujé la dermis de amarillito, la voy a volver a dibujar de amarillito. Entonces, todo esto es la dermis. ¿Sí? Me gustó. Ahora le voy a explicar por qué no me gustó. Porque me comí los tendones del flexor superficial y profundo. O sea, estaríamos haciendo el color dermis. Claro. Ahora sí. La dermis. Esto es la dermis. ¿Sí? Perfecto. ¿Ah? Bien. Sí. Por arriba de la dermis tengo que dibujar la epidermis. Y de esa epidermis tengo que dibujar un estrato basal y después el estrato córneo. Esperen que hay gente que quiere entrar.
Entonces, el estrato basal está muy finito, no lo van a ver, es un poquito más gruesito. Basal viene pegadito a la dermis externamente. ¿De acuerdo? Bien, a la altura del dedo, este estrato basal también va a tener su estrato queratínico afuera, es decir, el estrato queratinizado, que acá va a ser piel normal. Esto es piel normal. No, no era este color, era más naranjita. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este no. Este era, ahora sí. Acá. Acá vamos a tener piel normal. Y acá vamos a tener piel normal. ¿Sí? Y acá tengo las tres capas de la piel normal. El estrato córneo de la epidermis, el estrato basal de la epidermis y la dermis. Pero a nivel del dedo, de la falange distal, se va a formar el casco. ¿Qué quiere decir? Que la epidermis, el estrato basal de la epidermis, va a cambiar la forma en que secreta queratina. A nivel justo de la unión entre la piel normal y el casco, se va a formar un engrosamiento tanto de la dermis como de la epidermis. Entonces vamos a engrosarlas. A este nivel se engrosa toda la vuelta, todo alrededor, hasta acá, se produce un engrosamiento de la dermis que va acompañado de la epidermis que lo reviste. ¿De acuerdo? Y de ahí empieza a crecer el casco. El casco va a crecer, el casco en sí es nada más que el estrato córneo de la epidermis modificado. Por eso vamos a mantener el mismo color que la piel normal, solo que lo volvemos más gruesito. Toda la vuelta acá va a estar creciendo el casco a partir de ese rodete que se ha formado ahí. ¿Lo ven? Quiere decir que si yo en el dedo retiro este casco, lo saco al casco, ¿qué me estoy llevando? ¿Qué capa me estoy llevando de la piel, digamos? De los componentes de la piel, ¿qué capa me estoy llevando? El queratinizado, el estrato córneo. Exactamente, solamente el estrato córneo. Y la parte de la dermis no está inervada, por eso no duele. La dermis sí está inervada. Ah. Lo que no está inervado es la epidermis. Claro, o sea que, por eso cuando se hace la herradura, se hace a nivel de la epidermis. Claro, entonces no le duele al animalito de Dios. Claro. ¿Sí? Quiere decir que lo que llamamos casco es nada más que... Ahora, cuando yo retire el casco, ¿sí? ¿Qué es lo que me queda cubriendo al dedo? Eso que me queda cubriendo al dedo es lo que llamamos corion. ¿Tá? Y en algunos libros cometen el error de decirnos que el corion es la dermis y que el casco es la epidermis. Pero el que sabe le dice, no, espere, no diga pavadas. El corion es el tejido vivo del casco, el tejido vivo del casco, no es solamente la dermis.
Es el estrato basal de la epidermis. Exactamente. El corion es la dermis más el estrato basal de la epidermis. Ah, ok, más la dermis, perfecto. ¿De acuerdo? Y en cambio, lo que vemos, esa cosa dura que sacamos, que la podemos guardar de recuerdo y usarla de cenicero, es ¿qué cosa? Nada más que el estrato córneo. Es lo que llamamos casco. El casco es solo el estrato córneo. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, ¿cómo está formado el casco? Y bueno, eso ya es más de histología, pero fíjense, ¿se acuerdan ese engrosamiento de la epidermis que daba toda la vuelta en la unión entre el casco y la piel normal? Eso se llama rodete coronario. A partir del rodete coronario, si yo hiciera una ampliación del rodete coronario, ¿quién está ahora escribiendo al WhatsApp como si fuera la última vez? Acá, ¿eh? Es Cabeza, pobre Cabeza, está esperando la consulta. Vamos a avisarle que estamos. Muy bien. ¿Se lo mandé? Sí. Ahí está. Bien. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces, si yo hago una ampliación de lo que está pasando a este nivel, ¿qué voy a ver? Voy a ver... ¿Qué sería el nivel del casco y la piel? Claro, a nivel, ese engrosamiento se llama rodete coronario. Rodete coronario. A nivel del rodete coronario voy a ver lo siguiente. Por un lado teníamos la dermis, ¿sí? Que venía la dermis normal, el ensanchamiento que produce a nivel del rodete coronario y después ya la dermis del resto del casco. ¿Sí? Bien, arriba de eso teníamos la epidermis. Primero el estrato basal de la epidermis, que venía acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dijimos que a este nivel la epidermis producía piel normal. Es decir, la piel normal del animalito, con sus pelitos. Piel normal. Bien. A nivel del rodete coronario, así se llama este rodete, se va a producir queratina tubular. Esta queratina tubular va a descender a lo largo del casco de manera de varios tubos. No, podés quedarte ahí. Esta era la que era como la del pelo, la de forma de papila. Exactamente. Pero será de Dios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ¿qué sería uno al lado del otro de esos Claro. tubos?
Ahora, esperen un poquito. Si yo hago un corte transversal, a esta altura, y lo veo, ¿sí? Lo que voy a ver es... No quiero que vos cambies de color. Lo que voy a ver es la dermis, ¿sí? ¿De acuerdo? Y la epidermis hace esto. ¿Sí? Y estos tubitos que vienen descendiendo desde el rodete coronario van a quedar todos metiditos acá. Después de la pandemia te haces ilustrador, profe. Ahí, ¿sí? Una raya negra, tan difícil de dar una raya negra. Ahí está. Ay, aguántame un cachito. Hola. No, oíme, Nelina. Llamame a mamá, porque estoy en clase ahora. Faltan 15 minutos para terminar. Bueno, no sé, como quieras, pero no me habían avisado. Listo, chao. ¿Me parece a mí o Carlos tiene la barba re larga? Bien. Y entonces, espérenme ahora que necesito un color más clarito. Y está. Hasta ahí estamos de acuerdo entonces que todos los tubitos bajan paralelos a la epidermis del dedo, del casco, digamos, pero como la epidermis tiene laminillas, se van metiendo entre las laminillas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, esta queratina tubular viene descendiendo desde el rodete coronario. Y esta epidermis, la del casco, ¿qué queratina produce? Produce queratina morfa, que va llenando todos los huecos que hay entre los tubitos. Si vamos a pintarla de este color, por ejemplo, no, de este no, de este. Me perdí en la parte de laminillas. ¿Qué eran las laminillas? Claro, ven este corte como lo hice, ven que acá lo veo lisito. Sí. Pero en realidad esto está formado por plieguecitos. Así. Los plieguecitos esos son laminillas. Claro, son cada una es una laminilla. Claro, sí. Entonces, los tubitos descienden entre las laminillas. Una parte, ¿no? Esta parte no, esta parte sí. Y la epidermis de estas laminillas
produce queratina amorfa que pegotea entre sí todos los tubitos. De esta manera. ¿Está? Entonces el casco queda formado por una mezcla de queratina amorfa atravesada por un... Ahora, claro, cuando yo separe el casco, ¿qué me va a quedar? De un lado me va a quedar esto. Y del otro lado me va a quedar esto. ¿Está? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Bueno, sí. entonces, por eso, cuando separamos el casco del dedo, nos quedan unas laminillas en el casco, estas que se ven en el casco, ¿tá? Y estas que se ven en el corion. Las laminillas en el casco y las laminillas en el corion. Estas se encajaban de esta manera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es nada más que describir las partes del casco córneo. ¿Tá? Tenemos que describir las partes del casco córneo. No hace falta que describamos las... que nos metamos mucho en la parte de histología. ¿Ah? Y entonces, ¿cuáles son las partes del casco que tenemos que describir? Tenemos que describir primero lo que se llama la pared y la suela. La pared es lo que se ve cuando el casco está apoyado. Es decir, lo que vamos a ver cuando el casco está en apoyo, nosotros vamos a identificar entonces la pared. No sé quién me habla. No importa. Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. La pared es completamente circular. En realidad es casi una media luna cerrada. Si la vemos desde dorsal. La pared del casco tiene este aspecto. ¿Sí? Sí. Y entonces, en realidad, para la anatomía, si ustedes van a ver los libros de anatomía, ¿sí? Solamente vamos a encontrar en la pared ¿qué vamos a encontrar? El borde
el borde perióplico, que es la unión de la piel, que es la unión con el casco, y el resto de la pared, con el borde solar. Borde solar es el borde que apoya contra el piso. ¿Sí? Entonces, borde perióplico. Fíjense que es muy poquito los términos de la anatomía. El borde perióplico. ¿Decirle borde coronario también? También se le puede decir borde coronario, sí señora. Y el borde solar. Algunos lo pueden traducir del latín como solear. Eso póngalo como más les guste. ¿Está? Ahora bien, ya no hablando de anatomía, hablando más que nada de clínica, ¿sí? Los clínicos, para poder describir el casco, la muralla, para poder describir las partes de la muralla, utilizan la misma terminología que utilizan los herreros para describir las partes de la herradura. ¿Sí? Es decir, si este dibujito que tengo acá lo completo para formar una herradura, O sea, el borde periópico es la unión del casco con la piel. Sí. Y el solear es el que apoya. El que toca con el piso. Si yo este dibujito lo completo para formar una herradura, los herreros, no los anatomistas, los herreros, y entonces después los veterinarios tomaron de ahí la terminología, cuando hablaban de la herradura, identificaban las siguientes partes en la herradura. Nosotros las vamos a identificar en la pared. ¿Qué hacían los herreros? Dividían la herradura primero por la mitad. ¿Está? Después cada mitad de vuelta en la mitad. De esta manera. ¿Está? Ven que dividían cada mitad en 8 partes. ¿Sí? ¿Y qué nombre le daban a la herradura? Bueno, a esta parte de acá adelante, justo acá en la parte de adelante de la herradura, los dos primeros octavos, este octavo y el de al lado, estos dos, ¿sí? Los iban a llamar pinzas. ¿Por qué pinzas? Porque de ahí es donde se agarraba con la pinza la herradura para poder forjarla. Cuando se la forjaba en la fragua, cuando el herrero la forjaba a martillazos, la pinza que sujetaba la herradura la sujetaba de ahí. Están como en imagen especular, ¿no? Quedaría el uno al lado del uno. Sí, acá me quedaría la otra ahí. Sí, para entender nomás. Es decir, que estas dos que pintamos acá de coloradito son las pinzas. ¿Sí? ¿De acuerdo? En nuestro casco, que lo estamos viendo acá, si yo hago las mismas divisiones, es decir, primero la mitad, después la mitad de la mitad, ahí se me torció toda la mitad, esperen que vamos a ver quién llegó, llegó Milagros, le vamos a abrir la puerta, ahí está. Y ahora hago la mitad de la mitad, y hago la mitad de la mitad, y hago la mitad de la mitad. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Entonces, el primer octavo de cada lado, dijimos que lo íbamos a llamar pinzas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de ahí agarraba el herrero la herradura para poder forjarla. Después, la herradura originariamente el herrero lo que tenía era un fierro derecho. Entonces lo calentaba y lo tenía que doblar para hacer la herradura.
los dos lugares donde los doblaba, ¿sí? Los dos lugares donde lo doblaba, que son los dos pedacitos que le siguen, este y este, que acá serían este y este, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces tenemos, estos eran las pinzas, porque de ahí Ocuparían dos de los dos cositos. de los octavos, sí. El primer octavo eran las pinzas, los dos octavos que seguían eran los hombros, porque los herreros se imaginaban la herradura como un hombrecito, entonces ahí estaba la cabecita, los hombritos, y ahí bajaban los bracitos. Hombro, ¿está? ¿De acuerdo? Después venían los talones, perdón, las cuartas partes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, todo eso era lo que se llamaba cuartas partes. ¿Sí? Y finalmente el último pedacito de la herradura, el que quedaba bien atrás, era este que acá me quedó muy chiquito, podría agrandar, esperen, lo vamos a agrandar un poquito. Alguien llega. Ahí está. Entonces, dijimos que entonces ese último pedacito de la herradura es el talón, y en la pared también a este último pedacito lo llamamos talón. Entonces, cuando describimos la pared, describimos las pinzas, los hombros, las cuartas partes y los talones. Esta terminología también se usa para describir la herradura, ¿eh? También se usa para describir la herradura. ¿Está? Cuando ustedes el día de mañana ordenen una herradura, ¿sí? A un herrero le hagan la receta de una herradura, le pueden pedir, bueno, que la herradura tenga, por ejemplo, no sé, pestaña en hombros, claveras en cuartas y falseo de apoyo en talón. Entonces el herrero ya sabe cómo hacer esa herradura con pestaña en hombros, es decir, que en los hombros le va a poner una pestañita, que las claveras, es decir, los agujeros para poner los clavos, van a estar nada más que en las cuartas partes, y va a llevar ¿cómo se llama? Un falseo de apoyo, que es hacer la parte de abajo más lisita, un falseo de apoyo en el talón. ¿Está? Es decir, que la terminología que se aplica para la pared es la misma que se aplica para la herradura. En realidad es al revés. La terminología que históricamente se aplicó para la herradura es la misma que se aplica para la pared. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. También la van a poder usar esta terminología para describir lesiones. Entonces va a decir, bueno, el casco presenta una rajadura en hombros, ¿sí? O presenta una rajadura en cuartas partes, ¿sí? Bien. Eso es la pared, ¿sí? Esto es la pared. Vamos a guardar este dibujito. Guardar como casco pared. Y la otra parte del casco, que es la que no vemos cuando el casco está apoyado, que hay que levantar el casco para poder verla, es la suela. La suela es lo que se va a hacer visible cuando levantemos el casco.
Me salió horrible. Profe, Sí. yo tenía que el borde proximal, o sea, el límite entre el casco y la piel, que nosotros le pusimos... Periópico o coronario. eso, tenía como corona, es lo mismo. Sí, sí. Bien. Pero será de Dios. Bien, cuando veamos la parte ventral, la parte solear del casco, la que apoya contra el piso, vamos a ver que está conformada por la suela, que es la mayor parte. Esa suela no presenta grandes accidentes, tiene forma de media luna. En la suela vamos a encontrar todo alrededor de la vuelta de la suela, digamos, en la unión entre la suela y la pared, vamos a encontrar una línea de tejido blando, de color blanco, blanco amarillento. Allá. ¿Esa es la línea alba? Exactamente. ¿Sí? Una línea entonces de color blanco amarillento. ¿Sí? Que es la línea alba, que estamos marcando la separación entre pared y suela. Yo sé que hacia afuera de esta línea tengo pared y hacia adentro tengo suela. Línea alba o línea blanca. ¿Sí? Y es la que el herrador utiliza para guiarse al poner los clavos. Los clavos van siempre de la línea alba hacia afuera, para que de esta manera los clavos se claven en la pared, que como es de tejido córneo, es un tejido que no está vivo, no duele, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y la otra estructura que voy a anotar a nivel de la suela, en la parte caudal, es toda esta estructura que está acá. ¿Sí? Y acá viene el problema. Toda esta estructura, hay un problema con el tema de casco y un problema que yo se los pongo en el apunte, ¿sí? Para los que leyeron el apunte, los que se tomaron el trabajo de leer el apunte. Entonces, el siguiente. A ver, espérenme un cachito. Voy a dejar de grabar, así no alargo mucho el video. Después seguimos grabando. Háganme acordar que siga grabando después, ¿eh? No, porque no voy a dejar de grabar. No, sigamos haciendo así, que quede un poquito largo. Los términos que hacen a la hipología, decía, al estudio del caballo, fueron primero términos técnicos
en cuanto a la práctica del uso del caballo antes que términos anatómicos. ¿Sí? Es decir, hubo herreros y herradores mucho antes de que hubiera anatomistas. Con lo cual hay un montón de terminología referente al equino que son nombres que provienen del arte de herrar, no provienen de la anatomía. Justamente el casco donde más cantidad de esos nombres encontramos, ¿sí? A lo largo de la historia, todos los pueblos conocedores del caballo fueron usando su terminología para ponerle nombre a eso. Si tuviéramos que nombrar los 3 grandes pueblos que usaron el caballo, por lo menos en Occidente, en realidad fue uno que le enseñó a otros 2, ¿sí? Es decir, fueron los árabes los que dominaron el arte del caballo y se lo enseñaron primero a los españoles y después los ingleses lo aprendieron de los españoles, ¿sí? Entonces los mejores jinetes de Occidente son los árabes, los españoles y los ingleses, ¿sí? En último lugar figuran los gauchos de la pampa húmeda, que la van de gente que sabe andar a caballo y no tiene ni idea de lo que es andar a caballo, ¿sí? Pero bueno, no vamos nosotros a romper tradiciones tan maravillosas de pensar que los gauchos saben andar a caballo. Entonces, ese casco recibe, ¿sí?, una enorme cantidad de terminología anatómica, técnica, científica. Entonces, si lo analizamos bien, ustedes van a ver que hay un montón de sinónimos que hacen referencia a las partes del casco, ¿sí? Y justamente la cuña córnea, que era esa estructura que yo había marcado aquí, la cuña córnea, que es esta estructura aproximadamente triangular en la parte caudal de la suela, esa cuña córnea, en inglés recibe el nombre de ranilla, ¿sí? Froggy, la traducción, ranilla es la traducción del froggy en inglés, que es el término que usa Sisson, por ejemplo. ¿Sí? Sisson la llama ranilla a eso. Aquí en el Río de la Plata y en la Argentina, en general la cuña córnea recibe el nombre de candado, ¿sí? Y se le dice ranilla a otra cosa, ¿tá? a otra parte del dedo. El nombre correcto anatómico es cuña córnea del pie, ¿sí? O cuña córnea de la mano, de acuerdo en qué casco la estén mirando. Bien, esa cuña córnea, también conocida entonces como ranilla o candado, va a estar formada tiene un vértice, acá prolijito, un vértice. En la base tiene los bulbos. Tiene un surco en el centro que se llama laguna central o surco central y tiene los surcos laterales o lagunas laterales. Entonces tenemos el vértice de la cuña córnea, vértice, el surco o laguna lateral, por supuesto hay 2, uno lateral y uno medial. La laguna central, o surco central, y los bulbos. No me confundo. La parte que no entendí de los bulbos, ¿qué es? ¿Es todo lo que rodea el surco central? No, es esta partecita acá. Esta Ah, no confundamos los bulbos con una parte de la pared que es el talón. Ojo, esto que está acá es el talón. No, que formaba parte de la pared, ¿sí? Claro, eso sí, pero no entendía bien cuáles eran los límites del bulbo. Ahora, antes que me olvide, fíjense que hay una parte de la pared que se mete adentro de la suela, ¿sí? ¿Ven que la pared viene así y acá hace como un rulo y se mete adentro de la suela? Sí, sí. Bueno, esa parte de la pared que se mete adentro de la suela, ¿sí?, recibe el nombre común de barras
barras, pero el nombre anatómico es parte inflexa de la pared. ¿Estamos? No me la confundan las barras con los talones, ¿eh? Acá hay que distinguir bien lo que es talón de lo que es bulbo, de lo que es parte inflexa de la pared. Esto es talón. ¿Está? Sí. Bien. Creo que no me olvido nada en la suela. Me estaba olvidando la barra, pero ahí la vi, la anoté. Vértices, no, está perfecto. Ahora, vamos a guardar esto como casco suela. Si sacamos el casco del lado interno, no hay muchos accidentes que marcar. Lo único que quiero que recuerden es todo a lo largo del borde coronario del casco, es decir, de donde se une el casco con la piel. Del lado interno vamos a encontrar un surco coronario, que es donde se ubicaba, ¿se acuerdan cuando dibujamos el rodete coronario? Sí. ¿Se acuerdan acá en este dibujito? ¿Ven? El rodete coronario, este rodete, iba a calzar justo en ese surco coronario. ¿Ah? Sí. Bien. ¿Qué me queda? Esto ya está. Dos acotaciones con respecto a dedo. Ya no puedo usar este mismo, lo borro y le cambio el nombre. A este habría que ponerle más nombre, porque si no va a quedar muy incompleto. A ver, vamos a ponerle un poquito más de nombre. Esto sería la pared del casco, la pared formando las laminillas córneas de la pared. Y de algo que leí en el apunte era lo de las apófisis ungulares. Sí, la apófisis ungular. En la falange, ¿sí? Claro, la tercera falange que agarraba con el cartílago. Claro, exactamente. Pero eso ya forma parte de lo que es dedo, digamos, ¿no es cierto? Sí. Laminillas córneas de la pared. Y tenemos acá las laminillas córneas, laminillas del corio. ¿Ya hablaron de la laminitis? No, voy a hablar de laminitis. La laminitis es una enfermedad, estamos en anatomía, no estamos en patología del dedo. No, pero cuando vean patología del dedo se van a tener que acordar y Bueno, está bueno ya conocerlo. Nunca sabemos si lo van a ver. Qué malo que sos. Bueno, no, sí, pero bueno, la laminitis es la inflamación de las láminas, de las laminillas de corion, donde se apoya el casco. Esperen que me falta terminar de dibujar la pared de casco, porque acá parecería que el casco empieza. ¿Qué color está usando? Este marrón caca. El casco Perdón, empieza. me perdí una parte. En el surco coronario, ¿puede ser que llame surco central también? ¿O? No, el surco central es en la ranilla. Laguna o surco central. ¿Está? Él se llama surco coronario, es el que. Mira, ¿ves? Acá que saqué el casco. Si vos el casco lo vieras de adentro. A ver, voy a ver si puedo dibujar el casco del lado de adentro en otro dibujo. Tiki, voy a guardar este. Voy a borrar este. Primero lo guardo. Tiki. ¿Guardaste ya? Sí. Ahora borro. Tiki. Tiki. ¿Quién me llama? Tiki. Tiki. Bien. Oh, Dios. Si yo veo el casco dibujado por adentro, no, al revés. Voy a dibujar primero la parte.
Horrible, 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 horrible. Horrible, 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 horrible. Bien. ¿Sí? ¿Entienden cómo va el dibujo? ¿Sí? Yo saqué el casco. Sí. ¿Ah? Ven que le voy a corregir un poquito la pared. Bien. Entonces, si yo lo veo del lado interno, esperen porque mi madre quiere hablar conmigo, le voy a poner que ya casi termino. Bien, entonces, y entonces del lado interno voy a ver un surco, todo a lo largo de la vuelta, acá en la parte proximal. Un surco. Que es el surco coronario. ¿De acuerdo? Donde calzaba el rodete coronario, ¿sí? Sí. Bien. Y lo que voy a ver es que todo el resto de la pared hacia distal del surco coronario está formado por lo que veníamos mencionando, las famosas laminillas ¿me van a hacer todas las laminillas? No, se entiende, ya estamos. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esperen que las puedo dibujar así nomás. Si las hago así nomás es más rápido. ¿De acuerdo? Y esas son las laminillas córneas o laminillas de la pared. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Que van a calzar, después mírenlo en el videíto, con las laminillas, con el corion laminar. ¿Sí? Con el corion laminar. ¿De acuerdo? Sí. Bien.